Y también tenemos a Rubén Millar, que es secretario coordinador, creo que es el nombre correcto, de la Federación, de la FIEIDE, que ha venido desde Cataluña para poder estar en este día especial. Así que le voy a pedir que pase, Rubén, y tenga unas palabras. Y a continuación tendremos el mensaje a cargo de nuestro pastor, Emmanuel Buch. Hola, buenos días. Es una alegría pues estar aquí en este día, es un día especial para vosotros y también para nosotros como Federación de Iglesias, estar en la encomendación de José Daniel y acompañar a Natalia, bueno, y a todos, ¿no? La última vez que estuve aquí era para la inauguración de este templo y hoy es para la inauguración del pastor nuevo. Así que, como digo, es motivo de alegría, ¿no? Tenéis que saber, porque esto de la FIEIDE y la Federación, pues a veces es desconocido para muchos, ¿no? Que somos una federación de unas 100 iglesias, más o menos, por toda España. Hay algunas concentraciones en Cataluña, Andalucía, Canarias y luego por ahí en Levante también tenemos, en Valencia también. Y tenéis que saber que hemos estado orando por vosotros, por la Iglesia Cristo Vive. Y lo decimos de verdad, no es eso que ya oraré por ti y no lo haces, eso nos pasa a veces, ¿no? Pero hemos estado orando ya desde que sabíamos que la Iglesia estaba en un proceso, porque Manuel nos decía que en breve pues se iba a buscar un nuevo pastor, estuvimos orando por Emmanuel, por el consejo de esta Iglesia, por la provisión de Dios y bueno, y nos alegramos, ¿no? Cuando escuchamos que había un candidato, pues también dimos gracias a Dios por el candidato y entonces oramos por el proceso para que, y así, ¿no? Hemos ido en la distancia, pero muy interesados porque intentamos entender que la federación pretende ser como una familia de iglesias. Y pues eso, hemos orado por el piso también, para que encontraran un piso con eso. El lío, ¿no?, del traslado de Torre del Campo aquí. Claro, cuando empezó ese proceso empezamos a orar por Torre del Campo, porque ¿dónde están los hermanos de Torre del Campo? Por ahí, ¿no? Hay unos cuantos. Claro, y ellos que luego, ¿no? Se iba un pastor para otra iglesia, bueno, oramos por Torre del Campo, llamamos a Isaac, ¿conocéis a Isaac? Es el otro anciano que estaba con él, tranquilo, chiquillo, que ya verás cómo habrá un pastor. Bueno, quiero deciros que intentamos vivir estas cosas, aunque quizás no todo el mundo lo sabe, lo explico pues como una federación que sea una familia, donde pues aunque sea en la distancia podemos orar y seguiremos orando porque ahora hay un tiempo de transición, de cambios, pues por eso, ¿no? Porque siempre esto es un tema importante y delicado para la vida de las iglesias y nosotros mismos en San Boi estamos en ese proceso ahora. Pues yo dejé de estar allí y ahora estamos buscando a otro que vamos a votar el 1 de diciembre, que empezará un proceso. Así que, y bueno, gracias a Dios porque hay jóvenes, ¿no? Starling, José Daniel, nuestro candidato. Y oramos y seguiremos orando por José Daniel y por el consejo de esta iglesia. Entendemos que esto no es una cuestión de una sola persona, es un equipo. Y por ese equipo, para que te lleves bien con él, con ellos. Y que tu mujer esté contenta también y para que te sigan trayendo migas con chorizo. Me he escuchado la predicación del 20 de octubre sobre la hospitalidad y escuché eso de las migas con chorizo. ¿Dónde está el hermano que hace migas con chorizo? No sé si quieres mandar. Álvaro, sí lo sé, lo sabemos, las bandejitas que circulan. Pues que sigan cayendo esas migas con chorizo y haya alegría, ¿no? Estamos orando también por las iglesias de Valencia. Tenemos 2 iglesias. No solo oramos por las nuestras, claro, no penséis que somos así de cerrados, pero hay 2 iglesias de la Federación en Valencia que han sufrido las consecuencias. Algunas familias han perdido todo, material, gracias a Dios, no ha sido nada personal, pero bueno, hay otros que sí que han perdido y oramos por todos. Pero hay 2 iglesias, calle Méndez Núñez, calle Sueca, que ayer justo hemos recibido, le hemos pedido una petición de necesidades concretas con un presupuesto, porque la Federación está recogiendo ofrendas, vamos por 22.000 euros,
Pero bueno, lo que nos piden supera con creces eso, porque hay coches, y aunque están mirando las ayudas estatales, etcétera, no es que no lo van a hacer mal ya corriendo, pero bueno, ya tenemos eso. Pero estamos contentos de que las iglesias de la Federación pues estén ofrendando pues para esto y seguramente para más cosas, ¿no? Porque aquí ya lo dijo antes Dani, que el pueblo de Dios se ha movilizado, y es verdad. Y los que no son pueblo de Dios también se han movilizado. Pero gracias a Dios también porque la Iglesia está haciendo un papel en eso, ¿no? Bueno, no quería alargarme con esto, solo decir que pretendemos ser familia y por eso lo de Valencia también nos importa. Y hoy nos alegramos con vosotros por la celebración de hoy y lloramos con los de Valencia porque realmente es muy impactante lo que están viviendo allí, ¿no? Y qué bonito es poder tener esa conciencia de familia. Y además estoy contento de estar aquí porque aquí tengo dos compañeras coordinadoras aquí, Eva y Debbie, y también sus maridos que son colaboradores, Jais y Fran, y bueno, como ha dicho Starling también, del presidente de la regional, y creo que hay más hermanos que colaboran. Pero bueno, es una iglesia en la que pues por Zoom los jueves nos vemos en la distancia y hoy pues nos vemos aquí, ¿no? Y me gustaría dejar un versículo para José Daniel, que me encanta porque cada vez me encanta más. Y mira que es conocido y sencillo. Pero esas palabras que el Señor le dijo a Josué, ¿no? En el capítulo 1, cuando le dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿no? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Es una promesa para alguien, ¿no? Como estuvo con Emmanuel, pues estará contigo. Y aunque es un reto grande, esto es un reto grande, hay equipo, pero es un reto grande, pero el Señor estará. Y eso tienes que llevar ahí como... Y esfuérzate y sé valiente. Esa es tu parte. Así que nada, nos alegramos, oramos por esta iglesia y ojalá que crezcamos en este espíritu de familia y también vosotros, que sois una iglesia pues la más grande que tenemos en la Federación, podáis ser también de bendición para nuestras iglesias. Estaba pensando que la semana pasada estaba en una iglesia de 15 y ahora miraba para allá arriba y digo, y abajo, y digo, no sé si tengo cara de contraste, pero es un contraste muy grande y esa es la FIEIDE y nos tenemos que ayudar unos a otros, ¿no? Pues gracias por la invitación para estar aquí y reitero pues nuestra alegría, ¿no? Que el Señor os bendiga mucho. Vamos a ver. Efectivamente, eso es un ladrillo. No siempre controlo los ataques de ira, por favor, que no se le escape a nadie el sonido del móvil, ¿vale? No respondo de mi reacción. Algunos creen que lo digo en broma. Pero bueno, este ladrillo, iba a decir, lo robé durante la construcción. No lo robé, estaban pagados, o sea, son nuestros. Así que me lo quedé con todo el derecho. Por cierto, ¿sabéis? Cuando el profeta Elías dio el relevo al profeta Eliseo, le entregó su manto. Yo, llegado el momento, como no tengo manto, le daré el ladrillo, que sea así. Y el ladrillo este tiene su aquel. La verdad es que está aquí, pero podría formar parte de alguna pared del edificio, porque estaba destinado para eso. Así que lo dejé aparte como recuerdo. Y como veis, un ladrillo solo es bien poca cosa. Y cada uno de nosotros por separado, como cristianos, como miembros de esta iglesia, también.
¿Recordáis el famoso poema aquel de Palabras para Julia? Que decía aquello de un hombre solo, una mujer así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. No es del todo cierto, ¿vale? Cada persona tiene un valor en sí misma, pero es verdad, también es verdad que juntos somos mucho más que la suma de los individuos. Mirad, de la misma manera que un cuerpo es mucho más que la suma de sus miembros. Y un edificio es mucho más que la suma de los ladrillos que lo componen. Si pensáis en el edificio que más atractivo os parezca, no sé, el Taj Mahal en la India o no sé, lo que sea. Nosotros no, cuando miramos un edificio así espectacular, el Partenón en Atenas, no vemos simplemente una suma acumulada de ladrillos o de fragmentos. Vemos mucho más que eso. Y el Nuevo Testamento habla de la iglesia local no simplemente como un número acumulado de personas, sino como un cuerpo. El apóstol Pablo a los Corintios se atreve a decir que es el edificio de Dios. Un edificio del que cada uno de sus miembros, dice el apóstol Pedro, es una piedra viva. Y Jesús, que para los hombres fue y sigue siendo para muchos una piedra desechada, ¿recordáis la expresión? Pues sin embargo es la piedra angular. Y cada uno de nosotros una piedra viva. Eso leemos en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y de esta palabra quiero hacer mención para señalar algunas ideas, espero que no muy extensas, porque esto tiene algunas implicaciones tanto para la Iglesia en conjunto, como para sus pastores, como para todos los ministerios. Refiriéndonos especialmente al tema de la Iglesia, la pregunta sería ¿quién construye la Iglesia? Este edificio suma de piedras vivas, de pequeños ladrillos que por sí solos, aunque fuera de oro, sería incapaz de hacer nada especial, ¿no? Este edificio, ¿quién lo construye? ¿Lo construye el pastor, los pastores, los ancianos, los diáconos? La respuesta del Nuevo Testamento, lo sabéis, y conviene subrayarlo a menudo, a todos. La respuesta es que todos hacemos la Iglesia en el Espíritu. Porque el Espíritu provee de un carácter en todos nosotros, estamos llamados a desarrollar un carácter que es el carácter de Cristo, que solo el Espíritu de Dios hace posible. Y además edificamos todos, a través de las diferentes capacitaciones, los diferentes dones que el Espíritu de Dios provee. De manera que, ¿recordáis? Efesios 4, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente unos a otros, según la actividad propia de cada miembro. Así todos, el cuerpo recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. O dicho mucho más en breve, por el mismo apóstol escribiendo a los tesalonicenses, edificaos unos a otros. ¿Quién edifica la iglesia? Todos. Nos edificamos mutuamente los unos a los otros. Pensaba en este ladrillo, está guardado desde el principio, claro, y recordaba ese refrán popular, ¿recordáis aquel de un grano no hace granero, pero ayuda al compañero? Esto no está en la Biblia, podía estar, porque es un resumen de lo que la Biblia enseña, pero es importante. Un ladrillo solo es poca cosa. Cada uno de nosotros por separado, aún el más brillante, en cualquier sentido, no puede hacer un edificio. Se necesitan los unos a los otros. Y a la vez todos tienen su lugar. De manera que, es cierto, uno solo no hace granero, pero ayuda al compañero. Y juntos, así se construye. Así que tiene sentido, sigue teniendo muchísimo sentido, a la luz especialmente del Nuevo Testamento, incluso hoy, cuando cuesta tanto eso que dicen las empresas de fidelizar, ahí comprometer a la gente, que vuelvan al mismo restaurante, que compren en la misma tienda, que... Bueno, pues, no sé si el ejemplo es el más feliz o más espiritual, pero es gráfico. Pues tiene sentido volver a llamar a los cristianos, a los discípulos de Jesucristo, a ser formalmente, conscientemente, miembros de una iglesia. No solo de la iglesia de Dios, de la iglesia universal, que ese es un concepto intangible, sino ladrillos concretos, piedras vivas, que con otras forman un edificio visible. El énfasis en el Nuevo Testamento nunca está en la Iglesia universal, hasta Apocalipsis. Mientras tanto, el énfasis está en las comunidades concretas, porque solo esas son las comunidades visibles para la gente, donde se puede no solo presentar y proclamar el Evangelio, sino encarnarlo, de manera que se constituyen en testimonio vivo. Será frecuente, no sé en qué medida, pero es muy nociva, en cualquier caso, la tendencia a hacer vida de iglesia a la carta. Hoy aquí, el domingo que viene allí, el siguiente en ningún lado, el otro por internet, el otro donde toque, y todo depende de las ofertas de cada lugar, de los gustos, de la comodidad. Así no se construye un edificio, así no se construye nada. En realidad así se deconstruye la persona. Toda la enseñanza del Nuevo Testamento es que Dios Padre, en su Hijo Jesucristo, reconcilia consigo a individuos, sí, de uno en uno, pero para con todos ellos constituir una familia universal, ciertamente, pero una familia que se expresa localmente a través de sus distintos ministerios y se ofrece al mundo como testimonio imperfecto, pero concreto y visible, de lo que es el reino de Dios. Tiene sentido recordar estas palabras de la Escritura en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2. Ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sois conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados, porque esa imagen del edificio aparece continuamente en el Nuevo Testamento, sobre un fundamento, el de los apóstoles y los profetas, y a su vez siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, y en él todo el edificio, cada uno de los ladrillos juntos, ese edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que
Dios nos llama a todos a ser, sí, discípulos de Jesús, pero también parte de un edificio concreto. Todos son imperfectos, todos tienen elementos espectaculares y también tienen algunos menos distintivos. Ser un edificio fuerte en Dios. El apóstol Pedro hemos leído para ser, dice, casa espiritual. No solo edificio, sino casa. No solo casa, sino hogar espiritual. Porque en términos de reino de Dios, recordáis, desde el primer libro de Samuel se nos recuerda que en términos de Dios al menos, nadie será fuerte con su propia fuerza. Así que está muy bien que tengas una relación íntima con el Señor, porque de eso se trata. No solo, porque lo cierto es que estás llamado a ser parte de una comunidad. Claro, a algunos les gusta el cristianismo si no fuera por los cristianos. Claro, se puede entender, ¿eh? Pero ese es el llamado de Dios. Tampoco la Iglesia es fuerte con su propia fuerza, ni siquiera el edificio, todos los ladrillos juntos serían suficientemente fuertes por sí mismos, si no es en el Señor. No, no es con ejército, pasan los tiempos, pasan las épocas, cambian los recursos, las circunstancias, todo lo que queráis, pero este principio sigue siendo el mismo en términos de reino de Dios. En términos de entidades humanas es otra cosa, pero en términos de reino de Dios no es con ejército, no es con fuerza, no es con el número, da igual, sean 15 o sean 15.000, no será el número. En última instancia, además de corazones dispuestos, hará falta la presencia activa, poderosa del Espíritu, porque en ese contexto es donde Dios se glorifica. El profeta Sofonías, pobrecillo él, ahí desapercibido entre unos cuantos nombres extraños, pero él habla del pueblo donde Dios se glorifica. Un pueblo humilde y sencillo. Humilde y sencillo. El Evangelio de Lucas habla de un pueblo bien dispuesto. En un pueblo así, un edificio así, dice también, leemos en el profeta Sofonías, que el Señor se muestra poderoso, ¿recordáis? El Señor está en medio de ti, de este pueblo con este carácter, dependiente de Él. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En aquel edificio que aunque se ve a sí mismo lustroso, aparente, sólido y enorme, se sabe plenamente dependiente de la gracia y de la provisión de Dios. ¿Y qué del pastor? Pues yo qué sé del pastor, qué sé yo. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su función como ladrillo? Hombre, yo diría, pues sería bueno que, hombre, con que sus predicaciones no sean un ladrillo, ya sería un punto, ¿no? Es una forma de comenzar, pero qué difícil es fijar. ¿Y cuál es su papel? ¿Qué hace el pastor? ¿Qué le toca a él, no? Yo llevo tiempo dándole vueltas a cuestiones así profundas, en fin, doctor en filosofía, entonces yo le doy vueltas y sigo dándole vueltas, no es el momento hoy, pero en algún momento tengo que preguntaros, cuando se hace un sofrito, es que a mí eso me lleva por la calle de la amargura. ¿Se echa antes el ajo o la cebolla? Porque, tío, he hecho primero el ajo y se me quema, he hecho la cebolla y me queda el ajo crudo. Son estos problemas que a uno le complican la existencia, ¿no? Claro, eso tiene solo 3 posibles respuestas. O se echa primero el ajo, Loli, luego me lo dices. ¿Qué se echan? ¿Tú qué le echas antes? ¿El ajo? El ajo, ¿no? Bueno, esta es una opción. La otra opción es que sea la cebolla. La otra opción, hay más, que se eche junto, ¿no? Pero si aquí hay 500 personas y yo os pregunto ¿cuál es la función del pastor? No 3, nos salen 500 respuestas. Entonces, va a ser un poquito complicado que José Daniel responda a las expectativas diferentes de 500 personas diferentes. Así que habrá que relativizar un poquito la expectativa particular de cada uno para encontrar algo que tenga sentido. El apóstol Pablo parece que lo tenía muy claro, y Timoteo también, porque
El apóstol le escribe y simplemente le dice, cumple tu ministerio. Ya, pero eso no es decir mucho, ¿no? Bueno, es decir bastante, porque de alguna forma está diciendo, cumple solo tu ministerio, no el de otros. No te enredes en cosas que otro puede hacer o que otro debe. Cumple el tuyo, el tuyo. Muchas veces, bueno, las circunstancias son las que son, nuestro país es el que es, el mundo evangélico es como es, y pues hemos hecho pues, de casi todo. Pero bueno, por lo menos tener clara la intención. Hay un texto muy interesante del apóstol Pedro en su primera epístola, y lo vamos a leer. No vamos a desarrollarlo mucho, pero tiene sentido, porque en la primera epístola, primero, capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos, pastores, presbíteros, son palabras, como términos, son distintas, pero el significado del Nuevo Testamento es el mismo en cuanto a la función, ¿no? Yo también entre vosotros, versículo 2, esto os ruego, apacentad la grey de Dios. Y a continuación explica un poquito qué quiere decir con eso. Y una de las cosas más cautivadoras es que no les dice lo que tienen que hacer, sino cómo tienen que ser. Alguien ha dicho que en el Nuevo Testamento nos falta un libro como el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Pues en el libro de Levítico está clarísimo lo que tienen que hacer los sacerdotes, los levitas, cuál es su función, a qué hora se levantan, qué es lo que hacen, de qué calidad tienen que ser los calzoncillos que se ponen. Todo eso viene descrito claramente, lo que tienen que hacer. En el Nuevo Testamento apenas encontramos indicaciones acerca de sus funciones, sino sobre todo acerca de su carácter. Y eso es fundamental. Por eso dice el apóstol, apacentad la grey de Dios, y nos dice cómo. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Muy interesante cuando uno, buscando material en este sentido, información y criterio, es tan llamativamente abundante la información acerca de lo que no debe ser el pastor. El ministerio pastoral, ¿vale? Lo cumpla uno o en un sentido todos los miembros de la Iglesia, ¿no? Y ya es llamativo que en el primer siglo, en medio de persecuciones y dificultades, ya existían lo que ahora llamamos los pastores estrella. Gente exquisita, sublime, una corte ahí de siervos y de recursos y un nivel elitista con, en fin, todo eso. Vamos, como yo, por ejemplo. Pero mira, la tan breve epístola de Judas el bueno, quiero decir, no el otro, pues en apenas una página ahí advierte serias advertencias en cuanto a la perversión del ministerio, cuando dice él que es ejercido con la intención del lucro personal. Dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Sabéis lo que era ese error? Contar a la gente lo que la gente quería escuchar. Así no hay problema. Con la mirada puesta en su propia satisfacción. Dice el apóstol que se apacientan a sí mismos y que lo hacen aún al precio de la manipulación de las personas a las que debieran servir. Porque dice el apóstol que adulan a las personas para sacar provecho. Ha habido sinvergüenzas en todas las generaciones, ¿eh? Y hay que denunciarlos. Aquí no hay sentido que valga ni de gremio, ni de colegueo, cuando lo que se tiene delante es indecente.
porque eso, incluido el silencio, eso sí que acaba haciendo daño al propio ministerio pastoral. Nuestro modelo no puede ser el superejecutivo exquisito y elitista, porque nosotros seguimos, todos, y los pastores, de una forma más evidente, a un pobre Galileo que no tenía dónde reclinar su cabeza. Si no estoy muy equivocado. Y por cierto, conviene recordar que así como el pastor no es dueño de las personas, porque las personas solo pertenecen a Cristo, tampoco el pastor es propiedad de la Iglesia, de ninguna iglesia, ¿eh? El pastor está llamado a servir a todos, pero pertenecer solo pertenece a Cristo. Cuando Pablo escribe a los corintios les dice, no nos predicamos a nosotros mismos, pero predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Cristo nuestro Señor. Y ese equilibrio es importante. Bueno, ni un pastor, ni 2, ni 10, ni 15 ancianos, ni 20 pueden cuidar de todos los miembros de la Iglesia cuando va tomando un volumen como el que disfrutamos nosotros, ¿no? Y de nuevo, en última instancia, el cuidado es cuidado mutuo. Y el apóstol Pablo vuelve a hablar, aún en el capítulo a los Corintios, donde habla de los diferentes dones espirituales, ahí recuerda que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y al pastor, los pastores, el liderazgo les compete fomentar esa visión de cuidado mutuo y de alguna organizarlo en función pues del volumen de la iglesia, de las circunstancias, del entorno, de lo que sea en cada momento, pero a la vez y sobre todo ayudar a la iglesia a proyectarse hacia adelante en la visión que el Señor tiene para la iglesia en cada momento, en cada generación, compartirla y juntos desarrollarla. Voy a terminar leyendo una exhortación. El autor dice 3 requisitos que se requieren de un verdadero ministro, cualquiera que sea nuestro don, nuestro ministerio en la iglesia, cualquiera que sea nuestra función, claro, también lo del pastor. Dice este autor, sin las cuales no puede ser recto o ejecutar su oficio correctamente. Y lo voy a hacer mío, no creo que le importe al autor, entre otras cosas porque murió hace 350 años, no creo que me venga ahora a reclamar, ¿no? Pero fijaos, a la hora de señalar 3 exigencias, y claro, que me identifico, qué tontería, claro, ¿no? La primera es que deben ser llamados por Dios. Piensa en tu ministerio, el que sea, no solamente ahora en José Daniel, en mí, cualquiera que sea tu función, tu labor, el lugar tuyo como ladrillo dentro del edificio, piensa en esto también. Deben ser llamados por Dios en esto que tú haces. El ministro bajo la ley estaba autorizado por su llamado y nombramiento de Dios. Cristo mismo no tomó el honor por sí mismo, sino que fue llamado por Dios para este sacerdocio, como Aarón lo había sido para el suyo. Y también los apóstoles fueron llamados y nombrados por Cristo. 2. Deben recibir capacidad y poder de Dios. Los ancianos que ayudaban a Moisés tenían que recibir de su espíritu. Bajo la ley, los sacerdotes debían ser ungidos con aceite literal, externo. Y los ministros del Evangelio, cualesquiera que sea su labor, deben ser ungidos con aceite espiritual interno. La obra de ellos es espiritual. ¿Cómo pueden llevarla a cabo sino por la unción, la presencia, la guía, la vida, la virtud y el poder del Espíritu?
Los apóstoles mismos, que habían sido enseñados por Cristo, que conocían su manera de vivir y su doctrina, que fueron testigos de lo que debían declarar, que habían recibido autoridad y comisión de parte de Él. Con todo, no debían salir solo con el llamado y la comisión recibidas, sino que tenían que esperar el poder de lo alto, y solo hasta que recibieron el Espíritu y poder, fueron hechos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y por último, deben permanecer en el poder, mantenerse en el poder, sentir el movimiento, la virtud, la asistencia del poder del Espíritu en toda su obra y servicio. No deberían derribar ni edificar, velar o vigilar sobre el rebaño en su propia sabiduría, en su propio espíritu, en su propia voluntad, sino en la unción, en la guía y en la luz del Señor. Este edificio, esta obra del Señor, no comienza por la carne, y la carne debe mantenerse fuera de todo lo que se lleva a cabo. Así que el Señor nos bendiga a todos en el cumplimiento del lugar de cada uno y de la función, seamos el ladrillo que seamos. Bien, estamos en un culto especial. Como veis en la portada de ese precioso programa que os han entregado, es un culto especial de encomendación al pastorado de José Daniel Espinosa. No es un culto de ordenación, porque José Daniel ya es ministro de culto. Creo que en el año 2018 se produjo ese acto de ordenación al ministerio pastoral y ya, incluso entonces, ya llevaba un año ejerciendo labores pastorales. Pero es un culto de encomendación. Y como en cualquier culto, siempre que hacemos un culto, sea o no especial o con un contenido especial, hay dos agentes que son imprescindibles siempre en un culto comunitario. En primer lugar, nosotros, vosotros. No tendría sentido hacer un culto comunitario una sola persona, sería otro tipo de culto, ¿verdad? Así que en primer lugar, vosotros, los asistentes al culto, pero en segundo lugar, el Dios a quien rendimos culto. Y en este culto especial de encomendación queremos encomendar al pastor José Daniel a su iglesia, también delante de otras personas que, aunque no son miembros de esta iglesia, de alguna forma han estado ligadas, están y seguirán estando ligadas a él, a su familia y a su ministerio. Pero también queremos encomendar a José Daniel al Señor, al único que sabemos que puede sostener, que puede levantar los brazos de José Daniel cuando flaqueen, y el que le ha llamado, como nos ha dicho Emanuel hace un rato. Y vamos a orar por él. Voy a pedir que pase José Daniel y también voy a pedir que pasen los miembros del Consejo de Ancianos de la Iglesia Cristo Vive. Voy a pedir que pase Ángel, Alberto, Gloria, Ramón, Emanuel. Tenemos también el privilegio de contar en nuestra iglesia con dos miembros muy especiales porque han sido en algún momento de la larga historia de esta iglesia pastores de la Iglesia Cristo Vive. Voy a pedir que pase José Pablo Sánchez y también Mariano Blázquez. Y en último lugar voy a pedir que pasen en representación de la FIEIDE, Starling y Rubén, que pasen al escenario también. Y vamos a tener un tiempo para orar y para encomendar al Señor delante de vosotros. Así que os invitamos también a que os unáis en esta oración para pedirle al Señor, al Dios Todopoderoso, que bendiga el ministerio de José Daniel y que bendiga a esta iglesia y que siga sorprendiéndonos con lo que el Señor tiene por delante, porque lo que está claro es que el Señor es fiel y es bueno. Sí, vamos a necesitar un micro inalámbrico, seguramente el que... Gracias. Pues oramos. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te adoramos,
porque tú has tenido misericordia de esta tu iglesia, Señor. Porque solo por gracia, Señor, estamos aquí. Porque han pasado muchas cosas y tú nos has bendecido mucho más allá de lo que nosotros podíamos esperar, ni siquiera imaginar. Y ahora, Señor, tenemos delante de nosotros una nueva etapa y tenemos a tu siervo aquí, José Daniel, Señor, que ha obedecido tu llamado. Y tú has tenido también en gracia, Señor, traerlo aquí entre nosotros y por eso también te adoramos, Señor. Pedimos, Señor, que sea, Señor, lleno de sabiduría y de discernimiento para llevar esta tarea. Señor, sabemos la amplitud de su responsabilidad también y por eso también queremos ser nosotros de ayuda para él. Pedimos sobre todas las cosas que le llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que le unjas cada día, que tu Espíritu sea su motor, Señor, su fuerza, que le llenes de tu paz, que le consueles en momentos también de dificultad, Señor, que protejas a su familia. Señor, sabemos que todavía tenemos que ver muchas cosas y muchas maravillas que tú vas a hacer entre nosotros. Pedimos que Él sepa oler tu voluntad, Señor. Como ese olor fragante, Señor, que Él pueda entender y que pueda guiar a esta tu iglesia, Señor, a esta tarea a la que tú le has llamado. Sabemos, Señor, que este camino no ha hecho más que empezar, no ha acabado aquí. Y queremos, Señor, seguir soñando tus sueños. Así que pedimos tu guía y tu dirección y tu unción. Y también pedimos, Señor, que cada cosa que pase en esta iglesia solo tú recibas la gloria y la honra. En tu nombre, amén. Y continuamos, Señor, en ruego, tú, nuestro Padre Dios, que estás en los cielos. Gracias por tu infinita bondad y misericordia tan evidentemente demostrada hasta aquí. Gracias por cuidar de tu iglesia y darnos el privilegio de ser testigos de ello. Gracias por cada una de las personas que la conforman. Y también muchas gracias por todas las que han de venir a formar parte de tu iglesia. Rogamos tu ayuda a todos, a utilizar los dones y talentos que has dado para cumplir la misión de la iglesia. Gracias por los dones que tú has repartido y hoy, aquí, ahora, reconocemos y encomendamos a José Daniel, rogándote que a lo largo de toda su vida ministerial como hasta aquí, confirmes y bendigas el ejercicio pleno de los dones que tú le has dado y que sean para el desarrollo y crecimiento de esta iglesia local, parte de tu querida Iglesia Universal. Solo a ti sea la gloria y conocemos que tuya es la iglesia, el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De nuevo, muchas gracias, Padre, por todo lo que nos has regalado como iglesia, no solo ahora ni en los años pasados, sino desde aquellos años 60, cuando tu testimonio comenzó a ser conocido en Canillejas y de una manera tan embrionaria y tan sencilla, tan frágil en términos humanos, pero tú fuiste acercándote a las personas, tocando sus vidas, atrayéndolas hacia ti, levantando hombres y mujeres que durante décadas te han servido, han anunciado tu reino y juntos ahora podemos celebrar todo lo vivido y juntos los que ahora estamos aquí recoger el fruto de lo que muchos antes sembraron. Queremos mirar hacia adelante y también reconocer tu provisión, Señor. Y en lo que tiene que ver con este ministerio pastoral, de una manera expresa, agradecer la presencia de José Daniel y pedir para él tu bendición y con esa bendición también tu cuidado para su familia, que puedan desarrollar el ministerio al que tú les llamas en este tiempo.
Señor, pedimos por tu iglesia, pedimos por cada comunidad local donde intentamos, con tu misericordia y ayuda, expresar lo que tú eres y ese mensaje de bendición para todos, sea en Torre del Campo, en San Fernando de Henares, aquí en Hortaleza y en tu provisión también mañana en los lugares a donde tú nos guíes. Señor, que cada uno de nosotros podamos cumplir gozosamente nuestro ministerio, que ofrezcamos, como cantábamos antes, Señor, nuestras manos, nuestras vidas, en aquello que podemos hacer, en aquello a lo que tú nos llames a hacer, para construir bajo tu dirección. Y de manera especial pedimos por tu siervo en la etapa ministerial que comienza. Señor, guarda por encima de todo su corazón cerca de ti, y que en todo tiempo tú seas su recompensa, más allá de cualquier otra consideración. Que él pueda cumplir su ministerio. Guíanos a cumplir a cada uno de nosotros el nuestro, y siga así edificando tu iglesia para que sea bendición en esta generación, en los años que están por delante. A tu cuidado encomendamos a tu siervo. Tú le has levantado, no has terminado ni de lejos de trabajar con él y a través de él bendecir a otros. Y es lo que pedimos, que nada pueda estorbar para que tu perfecta voluntad sea cumplida en su vida. Por amor de tu Hijo Jesús. Muy bien, pues muchas gracias. José Daniel va a tener unas palabras. ¿Esto es para luego? Bueno, quiero en primer lugar dar las gracias en este día, ¿no? Gracias por el esfuerzo que habéis hecho de estar aquí en el día de hoy. Bueno, sé que la mayoría de nosotros vivimos relativamente cerca, 20 minutos, decimos la mayoría, ¿no? Pero también me consta que hay muchos hermanos que se han desplazado de lejos. Algunos han tenido que tomar el avión, otros el tren, otros han recorrido grandes distancias en coche, para poder estar aquí esta mañana. Y eso, aunque ya no dijeseis nada más en todo el día, para mí es una muestra de lo mucho que me apreciáis y lo valoro muchísimo. Gracias. Y hoy me siento especialmente honrado, eso es lo que tengo que decir. Me siento honrado en primer lugar por Dios, porque fue Él quien me llamó al ministerio cuando yo era un completo incompetente. Ahora lo sigo siendo, pero lo disimulo mejor. En serio, cualquier persona que me conociese hace 15 años jamás habría imaginado que Dios pondría sus ojos en mí para llamarme al ministerio pastoral. Y ahí están mis padres, se los podéis preguntar. No había manera de imaginar algo así. Ser pastor tampoco estuvo nunca dentro de mis aspiraciones personales. Como podéis imaginar, no es el sueño típico de un adolescente o de un joven ser pastor de una iglesia, ¿no? Precisamente por eso hoy me siento más honrado. Porque sé que es de Dios, sé que Él me ha llamado, a pesar de mi incapacidad. Él me ha considerado digno para llamarme al ministerio pastoral. Y me siento honrado también por aquella iglesia que hace 8 años atrás prácticamente fue capaz de ver en mí lo que solo Dios veía en mí. Esa iglesia confirmó mi llamado pastoral, apostaron por mí a pesar de mi juventud, me ordenaron al ministerio y me han permitido desarrollarlo entre ellos durante 7 preciosos años. Hoy me acuerdo de la iglesia de Torre del Campo, donde yo he salido y he crecido. Y quiero dar las gracias a aquellos hermanos que están hoy aquí, que vienen de Torre del Campo y me están acompañando. Gracias de corazón. Me siento muy honrado también por la iglesia Cristo Vive, porque ahora también forma parte de esa confirmación de Dios al ministerio pastoral. Y me siento honrado no únicamente por este acto en sí, que también, sino porque desde el minuto 1 nos habéis honrado con vuestra cercanía, con vuestro cariño, vuestros abrazos. Sois súper acogedores y hacéis las cosas mucho más fáciles. Gracias de corazón. Cuando salí de Torre del Campo tenía el temor, o imaginé que iba a ser difícil amar a otra iglesia local con el mismo grado de amor con el que yo había amado pues, a la iglesia donde he crecido, he nacido y he desarrollado el ministerio hasta hace poquito, ¿no? Pero en cuestión de días os habéis ganado mi amor y mi respeto. Soy consciente del enorme reto que tenemos por delante, o sea, no soy en ese sentido ni... Bueno,
lo tengo claro que es un reto enorme, ¿no? De hecho, algunos de vosotros os habéis encargado de recordármelo, porque todavía tengo en mente unas palabras, se me quedaron grabadas, ¿vale? Unas palabras que hace ya bastantes meses, en un grupo de hogar al que asistí, en ese proceso cuando aún estábamos orando para tomar esta decisión definitiva de si venir o no a Madrid, un hermano me dijo: ¿estáis seguros? ¿Sabéis dónde os estáis metiendo? Una de dos, y esto fueron palabras literales, una de dos. O estáis completamente locos, o esto es de Dios. Nos anduvo por la rama. Desde entonces, mi esposa y yo hemos reflexionado mucho en estas palabras. Y hemos llegado a la conclusión de que probablemente ambas cosas sean ciertas. Porque se necesita cierto grado de locura, o al menos de atrevimiento, para aceptar un reto como este, ¿no? Pero si lo hemos hecho, ha sido bajo la convicción de que esto es del Señor. Y es precisamente esa convicción lo que en el día de hoy me mantiene firme y además me mantiene ilusionado. Pero reconozco que en ese camino, antes de tomar la decisión, he tenido que luchar mucho con la idea de que soy demasiado pequeño para un reto tan grande como este. Conozco mis propias limitaciones y esas limitaciones me hacían sentir inseguro. De hecho, todavía recuerdo que en ese proceso en el que estábamos tomando esta decisión, decidí abrir mi corazón con otro hermano también de esta congregación. Y recuerdo que quedé con él, bueno, solemos quedar cada cierto tiempo, abrir nuestro corazón el uno con el otro. Y le expresé, pues, cómo me sentía. Le dije que no me sentía capaz de enfrentar un reto así, que me veía demasiado pequeño, que seguro que había otras personas con mucho más experiencia, con más habilidades, más preparadas, que yo no era suficiente para afrontar un reto así. Y este hermano, con mucha sabiduría, me dijo: José Daniel, pues tienes razón. Como veréis, los madrileños no se andan por la rama. Bueno, él no es madrileño, pero... José Daniel, tienes razón. Tú no eres capaz. Tú no eres suficiente. Pero es que tampoco debes serlo. No te corresponde a ti llevar esa carga. El ministerio no depende de tu capacidad, sino de la capacidad que Dios da. Tú no eres suficiente, Él es suficiente. Déjale a Él llevar esa carga. Bueno, pues esas palabras me devolvieron el enfoque. Esa verdad me liberó del miedo y de la inseguridad. Y, por supuesto, soy consciente de que tenemos un enorme reto por delante. Soy consciente de lo que supone pastorear una iglesia de esta envergadura. Pero cuando vienen las inseguridades, entonces me recuerdo a las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:5. Y cito literalmente: esta es la confianza que tenemos. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Confío plenamente en el poder de Dios. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Iglesia, Él nos va a capacitar. Así que soy consciente del enorme reto que tenemos por delante, y hablo en plural, tenemos. Y lo hago a propósito. Porque seguir avanzando, seguir creciendo como iglesia, como lo habéis hecho hasta el día de hoy, no depende del desempeño de una única persona, aunque sea el pastor, sino que depende del compromiso y de la responsabilidad de todos aquellos que conformamos la iglesia. Así que este no es solamente mi llamado, es también el tuyo. Dios nos ha puesto a cada uno en su lugar, con un propósito y al menos con un don que aportar. Y esta es la iglesia que Dios nos ha dado, con sus bondades, con sus fealdades, pero es la iglesia que Jesús ha comprado a precio de sangre, y por tanto es preciosa y valiosa para Él. Y si para Él lo es, para mí también lo es. Por eso en el pasado os he animado a soñar los sueños de Dios y a soñar en grande. Soñar no nuestros sueños personales, los sueños de Dios que siempre son más grandes y mejores que los nuestros. Y yo estoy entusiasmado por ver lo que Dios desea hacer. Y me ilusiono cada vez más cuando veo a una iglesia como esta, unida y unida de verdad, no son palabras, y cuando la veo amándose, comprometida con el servicio a la comunidad, creciendo, acogiendo, integrando, con hambre de la palabra, que se están llenando las escuelas dominicales, comprometida con la oración. Hemos tenido que cambiar la sala de oración. Yo quiero seguir viendo esto, porque todo esto me anima
y creo que demuestra que tenemos todos los elementos para seguir creciendo y extendiendo el reino de Dios. Me siento muy honrado porque habéis contado conmigo, pero sabed que yo también cuento con cada uno de vosotros. Permanezcamos fieles al Señor, renovemos nuestro compromiso con Jesús, no con el pastor, porque probablemente a lo largo del camino yo os voy a decepcionar, pero Jesús no. Quizá yo no voy a dar la talla que esperabais, pero Jesús sí. Renovemos nuestro compromiso con Él y caminemos juntos en este desafío que todos tenemos por delante. Y no estoy aquí para hacer promesas, bueno, ni nada que satisfaga al oído. A fin de cuentas, el devenir de esta iglesia está en las manos de Jesús, que es la cabeza. No está en las manos de un pastor. Pero hay una promesa que Jesús sí nos hace como iglesia y que Eva, al inicio del culto, se ha encargado de recordarnos en la lectura de Juan capítulo 15. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, daréis mucho fruto. Y hoy Dios también nos recuerda que nuestra capacidad para seguir creciendo como iglesia y seguir dando fruto no depende de nuestra experiencia o de nuestras habilidades personales, sino de su poder, que habita en su espíritu y obra a través de su verdad. Si nosotros vivimos en el espíritu y actuamos conforme a la verdad de su palabra, vamos a continuar dando mucho fruto como iglesia. Y yo quiero ser parte de ello. ¿Y tú? Que el Señor nos ayude y que el Señor os bendiga. Muchas gracias. Muy bien, vosotros desde aquí no lo veis, pero ahí arriba han subido un montón de niños. Y es una imagen preciosa. Que José Daniel pueda ver por aquí delante personas que superan los 80 e incluso los 90 años y al mismo tiempo pueda ver ahí arriba a estos niños y adolescentes que son el futuro de la Iglesia y que ojalá y que Dios quiera, este es José Daniel y es ahora junto con Emanuel y llegará un momento en el que será vuestro pastor. Y qué bonito es que podáis estar asistiendo a este tiempo, porque vosotros, dentro de muy poco antes de lo que pensáis, pues seréis quienes estaréis al frente de los ministerios de la Iglesia, al frente de todas las cosas que se hacen aquí, y que Dios también os bendiga a vosotros, niños y adolescentes. Cuando el Señor llamó a la puerta de José Daniel, ahí en su casa de Torre del Campo, la puerta se abrió, pero no había un pastor viviendo solo, cuyo llamado de parte del Señor implicaba, bueno, salir de una iglesia y moverse a otra. Esa puerta la abrió José Daniel, pero también la abrió una mujer llamada Natalia y dos niños pequeñitos, Marc y Matías. Así que este viaje, este llamado, aunque es un llamado de parte del Señor para José Daniel como pastor a esta iglesia, en realidad envuelve algo más que un llamado a una sola persona, implica el traslado de una familia entera, a una comunidad autónoma diferente, a una ciudad mucho más grande, a una vida muy diferente. Así que voy a pedir a Natalia y a los dos pequeñines que pasen, si es que han conseguido aguantar hasta este momento. Sobre todo porque queremos que también los veáis, los que todavía no lo conocéis, aunque entiendo que todo el mundo les conoce. Pero quisiera terminar este culto orando por ellos como familia también. Y os pido que vosotros me acompañéis orando por esta preciosa familia. Y después de esta oración, pues tendremos abajo un tiempo para compartir juntos y también comida y bebida que han preparado con mucho cariño para nosotros. Así que abajo en el hall
por orden de llegada, los primeros que lleguen comerán más, ya sabéis cómo funciona esto. Estáis invitados a pasar este tiempo. Así que os voy a pedir a que os pongáis de pie y vamos a orar juntos por esta preciosa familia. Gracias, Señor Jesús, porque haces las cosas mucho más bonitas de lo que podríamos haber imaginado. Nos sorprendes y nos retas a seguir expectantes porque a la vuelta de cada esquina, al abrir cada puerta, al subir cada persiana, puede estar ahí, Señor, tu mano obrando de una forma insospechada, pero siempre mucho más abundante de lo que nosotros podemos esperar o imaginar. Gracias, Señor, por esos nudillos tuyos que tocaron la puerta de su casa en Torre del Campo, y esos nudillos, también los tuyos, que tantas otras veces han tocado su puerta anteriormente en sus vidas. Gracias porque su disposición siempre ha sido a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, donde quieras, y aquí están. En Madrid, en la Iglesia Evangélica Cristo Vive, con una historia detrás, seguramente también con muchas expectativas, pero posiblemente con muchos miedos por lo que está por venir. Y también los tenemos nosotros, como Iglesia, claro, como seres humanos. Pensamos por dónde se nos pueden escapar las mil y una cosas que pueden ocurrir en la vida. Pero sabemos y tenemos la certeza en que a ti no se te escapa ninguna, Señor, Dios Todopoderoso. Y por eso es a ti a quien encomendamos a José Daniel y a quien entregamos también el cuidado de su familia preciosa. Porque sabemos que la labor pastoral, como cualquier labor en la vida de una persona, cuando es parte de una unidad familiar, no solamente lo que esa persona hace, sino también el cuidado de la familia que tú has puesto a su cargo, que es corresponsable del cuidado de su mujer, del cuidado de los niños. Y te pido, Señor, que bendigas este proceso, que pueda ser bueno tanto para Natalia como para los niños, para José Daniel y para su familia en general. Ponemos nuestras manos sobre ellos y pedimos que tu Espíritu Santo les llene y les lleve hacia adelante. Y que años después, cuando lancen la mirada hacia atrás, puedan decir, gracias, Señor, porque una vez más has sido fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.